fatales como es una insuficiencia orgánica y múltiple. Entonces, estos pacientes requieren una atención sistemática, ¿sí?, profunda, rápida, para que exista una disminución de la morbimortalidad por una insuficiencia orgánica múltiple. Entonces es importante, ¿sí?, realizar un tratamiento rápido de estos pacientes para que no fallezcan y de esa forma también posteriormente no tengan cicatrices graves. Generalmente estos pacientes que tienen quemaduras graves deben ser tratados en centros de quemados. Entonces es importante que nosotros como médicos sepamos dónde existen estos centros de quemados en nuestra comunidad. Pero hay que, como decíamos en un principio, el tratamiento inicial que puede realizar cualquier servicio de urgencias es muy importante porque ese tratamiento inicial, si es rápido y apropiado, mejorará los resultados disminuyendo la insuficiencia orgánica y por lo tanto disminuyendo las posibilidades de muerte en estos pacientes. Sabemos que las lesiones por quemadura son el cuarto tipo de lesión por trauma. Sabemos que en primer lugar estarían las lesiones de tráfico, ¿sí? Entonces primero son las lesiones de tráfico, ya sea que vaya uno como pasajero en un automóvil o como peatón. Así como también el segundo lugar serían las caídas y en tercer lugar es la violencia interpersonal. Estos son los tres primeros tipos de que provocan lesiones por trauma, siendo el paciente quemado el cuarto tipo de trauma. ¿Sí? Se ha observado que estadísticamente el riesgo de que algún paciente padezca lesión por quemadura aumenta en países existen en los países de bajos o medianos recursos y también asociado a los pacientes con un nivel socioeconómico bajo. Entonces es muy interesante ver que estas lesiones son asociadas generalmente a la pobreza, de tal manera que el 90% de estas lesiones existen en países de ingresos bajos o medios, como sería en nuestro país, México. Hay estadísticas muy grandes donde dice que el número total de muertes en países de ingresos bajos y medios, ¿sí?, es más o menos anualmente de 180,000 muertes. Y las tasas de mortalidad de estos pacientes se incrementa, ¿sí?, de acuerdo a la profundidad de las lesiones por quemadura, mayor profundidad, mayor posibilidad de muerte, así como también a la extensión de la superficie corporal quemada. Otro factor de riesgo importante es la edad avanzada. Entonces, la edad avanzada, que no es raro que nuestros abuelitos tengan lesiones por quemadura al quedarse dormidos con un cigarro y que por su disminución de sus capacidades olfatorias, ¿sí?, no son capaces de detectar el que se esté quemando su casa. Y otro factor muy importante que incrementa la muerte, ¿sí?, son las quemaduras por inhalación, que se ha observado que puede incrementar hasta el doble la causa de muerte. Como causas de quemadura, observamos que en pacientes mayores de 5 años, generalmente la causa de quemadura es el contacto con llamas directamente con el fuego. Mientras que en pacientes pediátricos en menores de 5 años, la causa principal va a ser las quemaduras por escaldadura, en donde observamos que esta escaldadura generalmente es por líquidos calientes, agua o aceites que provocan quemaduras en los niños, que es por escaldadura. Se observa que la gran mayoría de las veces, el 75% de los casos, estas quemaduras ocurren en el hogar, por descuido, ¿sí? El niño es capaz de estar ahí cerca de la cocina, cuando hay caída de agua hirviendo en la cocina, o bien, ¿sí?, en el baño durante el aseo personal de estos niños. El 13% ocurre en el trabajo, ¿sí?, por falta de medidas de seguridad laboral, ¿sí?, y se observa que el 95% son quemaduras que son accidentales, es decir,
no provocadas intencionalmente. 2% desafortunadamente se llega a presentar por abuso, sobre todo en niños o en adultos mayores, y hasta el 1% es autoinfligido. Bien, si decíamos que es muy importante el tratamiento inicial de estos pacientes para tener unos resultados mejores con disminución de la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, si hablamos del tratamiento inicial, que es a donde va enfocada principalmente nuestra plática, vamos a observar que el tratamiento inicial sigue los mismos principios de la reanimación vital avanzada en el paciente traumatizado, que es el ATLS, en donde se va a priorizar lo que sería la permeabilidad de la vía aérea, una buena ventilación, respiración, oxigenación y una adecuada circulación. Entonces, en estos pacientes es importante siempre mantener la vía aérea, una buena ventilación y una circulación. Son los mismos principios de atención de cualquier paciente con lesión traumática. Pero vamos a tener que existen características especiales en el paciente quemado cuando se está realizando el tratamiento inicial. Y entonces podemos hablar de algunas medidas para salvar la vida de estos pacientes. Y entonces tenemos primero lo que sería detener la quemadura, que ya veremos que quitando generalmente la ropa, asegurar una vía aérea y también una adecuada ventilación. Como tercer punto, tendríamos el manejo de la circulación para obtener accesos intravenosos. Entonces sería la circulación. Entonces, detener la quemadura, asegurar la vía aérea, una ventilación adecuada y una adecuada circulación. Si hablamos del primer aspecto, que es el de detener la quemadura, ¿sí? Si aquí hablamos de detener la quemadura, la mejor forma de poder apoyar a nuestro paciente para detener la quemadura es quitando la ropa. Entonces es importante quitar la ropa porque aunque aparentemente la ropa ya está apagada, estas ropas sintéticas todavía sigue la combustión, ¿verdad? Entonces quite la ropa, ¿sí? Evite no arrancarla para no lesionar al paciente, porque muchas veces estas ropas sintéticas quedan muy adheridas a la piel del paciente y entonces hay que cortar la ropa dejando allí parte de la ropa impregnada en la piel, ¿sí? Hay que recordar, ¿sí?, de reconocer que las maniobras adecuadas de cuando alguien se está quemando, está incendiando, de parar, caer y rodar, son adecuadas, pueden causar contaminación, ¿sí?, por polvo o por agua contaminada. Entonces hay que tener presente que puede existir contaminación de la piel quemada, ¿sí? Entonces también en circunstancias especiales, cuando hay quemadura por químicos, estos químicos muchas veces quedan allí en polvo y entonces estos polvos están secos, entonces hay que provocar un cepillado de estos químicos. Ya veremos que el tratamiento de las quemaduras por químicos generalmente es con un lavado abundante con agua tibia corriente, y entonces antes de hacer el lavado hay que hacer un cepillado de los polvos químicos para remover. Y entonces ya después de remover se descontamina el área de la quemadura con abundante solución salina tibia o decíamos con agua tibia corriente, ¿sí? Después, posteriormente, hay que cubrir al paciente con cobijas o sábanas limpias, ¿sí?, secos, para prevenir. De esta forma evitamos algo muy importante y frecuente en los pacientes con quemaduras muy extensas, que es la hipotermia, y también al cubrir las heridas, al no estar expuestas a la corriente de aire, se disminuye el dolor. Decíamos como segundo punto, ¿sí?, después de detener la quemadura con estas maniobras que decíamos, hay que asegurar la vía aérea. Entonces, asegurar la vía aérea junto con una buena ventilación. Entonces, para asegurar la vía aérea es muy importante, ¿sí?,
descartar si el paciente tiene lesiones por inhalación. Entonces, sabemos que si las quemaduras de la piel se asocian con quemaduras por inhalación, por el vapor caliente o por humo, la mortalidad de estos pacientes se puede incrementar hasta un 50%. Estas quemaduras por inhalación pueden obstruir la vía aérea, ya que muchas veces puede pasar inadvertido si no está uno atento a los datos clínicos de quemadura por inhalación, ¿sí? Muchas veces el edema que se va presentando no es inmediato, entonces el edema no es inmediato y entonces puede pasar inadvertido para el médico que está en urgencias que el paciente haya presentado quemadura por inhalación. Y entonces no es inmediato y los signos de obstrucción se van presentando paulativamente, que son sutiles al comienzo, pero posteriormente puede presentar una crisis de obstrucción. Entonces es muy importante tener presente una intubación prematura, una intubación a tiempo en estos pacientes, ya que el edema glótico puede ser imposible hacer la intubación orotraqueal del paciente y va a ser necesaria una vía aérea quirúrgica a través de una cricotiroidectomía. Entonces vemos que existen algunos factores que pudieran orientarnos en el riesgo de obstrucción. Estos factores de riesgo de obstrucción, vamos a tener por ejemplo el paciente que presenta una gran superficie corporal quemada, del 30-40% de quemadura de la superficie corporal total. Entonces, entre mayor extensión y también profundidad de la quemadura, que abarca todas las capas de la piel, la epidermis, la dermis, son factores de riesgo para obstrucción. Otros factores de riesgo es que el paciente se haya encontrado en un cuarto cerrado, entonces que se haya presentado el accidente del incendio en un lugar cerrado, la posibilidad de quemaduras por inhalación, por humo o vapor caliente es muy alto. También la localización de las quemaduras. Si las quemaduras son en la cabeza o en el cuello, también incrementa las posibilidades de quemaduras por inhalación, ¿sí? Hay que tener presente que estos pacientes, sobre todo si están en un accidente, en un incendio donde hubo una explosión, puede también tener asociado trauma. Entonces ya veremos que cuando viene asociado trauma junto con la quemadura, el paciente va a tener que ser trasladado a un centro de trauma y no a un centro de quemados. Quiere decir que la lesión traumática tiene prioridad sobre la quemadura en ese momento. Ahora, recordemos que en los niños su vía aérea es muy pequeña y entonces estos niños tienen mayor riesgo de obstrucción por quemaduras por inhalación, ¿sí? Entonces, vemos que hay factores que nos pueden hacer pensar que existe el riesgo de quemaduras por inhalación. Ya decíamos, por ejemplo, está en un lugar cerrado, en un lugar confinado, es un dato importante para pensar en una posible quemadura por inhalación. Y entonces recordemos que las quemaduras por inhalación pueden ser en un principio sutiles y no aparecer dentro de las primeras 24 horas. Entonces es importante hacer un seguimiento de estos pacientes, que desde que lleguen hay que hay que examinar la orofaringe de estos pacientes. Entonces puede ser que haya datos de quemadura, puede haber una expectoración, un esputo carbonáceo, hiperemia de la orofaringe, ¿verdad? O puede encontrarse restos de humo, el hollín, ¿verdad? Junto con edema en estos pacientes. Y si tiene el pelo chamuscado, hay que tratar de descartar una quemadura por inhalación, y que entonces en estos pacientes que también puede haber ronquera, que sería otro dato de quemadura por inhalación, hay que tener presente una intubación, ¿sí?, temprana.
En muchas ocasiones se ve que se hace esta intubación temprana y en menos de 24 horas hasta un tercio de los pacientes, ¿sí?, se pueden extubar, pero siempre tener presente que no me voy a arrepentir de haber intubado a un paciente a lo mejor prematuramente, a no haberlo intubado y tener ya un edema de laringe y que presente ya un estridor. Sabemos que el estridor ya me está hablando de una obstrucción muy importante de ese paciente y que estridor es igual a intubación orotraqueal, ¿sí?, importante en este paciente, ¿no? Si seguimos en relación con la obstrucción de la vía aérea, que estamos aquí viendo que es un dato muy importante, ¿sí?, entonces vamos a ver que aunque la laringe, ¿sí?, protege en cierta forma a la vía aérea subglótica, ¿sí?, puede haber una lesión térmica directa de las estructuras subglóticas por una exposición al calor. Entonces, por ejemplo, la American Burns Association, ¿sí?, ha dado algunos parámetros para hacer una intubación temprana. Y entonces, lo que decíamos, signos, ¿sí?, de obstrucción de la vía aérea, decíamos, pues el paciente que presenta ya una disfonía, una ronquera, si el paciente presenta lo que decíamos, un estridor, según la American Board Association, dice que es importante, ¿sí?, tener presente que se puede obstruir la vía aérea si tiene el estridor, si usa músculos accesorios para la respiración, con los intercostales, con retracción external. Otro dato importante para sospechar quemadura por inhalación y que se puede obstruir la vía aérea son la extensión de la quemadura. Si es una extensión de la quemadura más del 40 o 50%, son pacientes que posiblemente tienen quemaduras por inhalación y que van a requerir una intubación oportuna. Decíamos también quemaduras extensas en cara y en el cuello, son datos para pensar en una intubación prematura, así como también quemaduras dentro de la boca. Por otro lado, también un edema significativo en la orofaringe, en la región glótica, así como también una disfagia, entonces una dificultad para la deglución sería otro dato importante que puede necesitar el paciente intubación temprana, ¿sí? Otros datos serían signos de compromiso de la ventilación, ¿sí? Entonces, estos signos de compromiso para una buena ventilación pulmonar serían una imposibilidad para expulsar secreciones, una fatiga respiratoria, una disminución de la oxigenación, el oxímetro de pulso, es decir, que no están hablando de una ventilación deficiente. Otro sería una disminución del estado de conciencia. Entonces sabemos que una de las causas de pérdida de la vía aérea es disminución del estado de conciencia que afecte los reflejos que protegen para permeabilizar la vía aérea, como sería el reflejo de tos. Y entonces, por otro lado, también anticipar una intubación oportuna del paciente que va a ser trasladado. Entonces, si el paciente va a ser trasladado y presenta quemaduras amplias con alteraciones de la vía aérea y que el traslado va a ser sin un personal capacitado para intubar, sería necesario a estos pacientes intubarlos en forma temprana antes de realizar el traslado, porque se puede perder la vía aérea durante el traslado. Otro dato importante que nos hace sospechar en quemaduras por inhalación son los niveles, ¿sí?, de carboxihemoglobina. Entonces, los niveles de carboxihemoglobina sabemos que si es del más del 10% de los niveles de carboxihemoglobina, sugieren una quemadura por inhalación de humo o de vapor caliente.
Entonces, recordemos que una indicación de traslado a un centro de quemados, ¿sí?, es la presencia de quemaduras por inhalación, que ya veremos cuáles son las indicaciones de traslado a un centro de quemados. Entre ellos es las quemaduras por inhalación. Entonces hay que recordar que el estridor puede ocurrir en forma tardía, ¿verdad? Y es importante una intubación inmediata. También recordar que las quemaduras circunferenciales de cuello pueden causar un edema importante y reducir, ¿sí?, la permeabilidad de la vía aérea, por lo que van a también requerir, ¿sí?, intubación, ¿sí?, temprana estos pacientes. De esa forma ya vimos una complicación muy grave como son las quemaduras por inhalación, y que si es necesario hacer una intubación temprana en estos pacientes, es preferible a esperarse a quererlo intubar, y donde va a ser muy dificultosa la intubación por el edema supraglótico que ocurre en estos pacientes. Decíamos que otras medidas importantes, ¿sí?, es tener una ventilación adecuada. Entonces vamos a hablar sobre asegurar una ventilación adecuada. Entonces tenemos nuestro paciente quemado, ¿sí?, y lo estamos enfocando principalmente al tratamiento inicial de estos pacientes, que es dentro de la reanimación vital avanzada del paciente politraumatizado. Entonces necesitamos una ventilación adecuada de estos pacientes. Estamos viendo que el paciente quemado es un paciente muy complejo, donde tiene tanto problemas de vía aérea, ventilación y circulación, y también alteraciones por la superficie corporal quemada de hipotermia importante. Entonces hablamos de asegurar una ventilación adecuada, ¿sí? Sabemos que la lesión de la vía aérea inferior, es decir, por abajo de la glotis, afortunadamente es rara y solamente ocurre después de la exposición prolongada, ¿sí?, a vapor caliente durante la quemadura. Entonces, exposición a vapor caliente, o bien puede ser también a la inhalación de gases inflamables, entonces, ya sea también a la inhalación de gases. Y entonces, secundario a esto, ¿sí?, pueden surgir tres complicaciones. Una que sería la hipoxia, que va a provocar el compromiso de las vías aéreas inferiores, el envenenamiento por el monóxido de carbono y lesión por inhalación de humo, que puede afectar, ¿sí?, a las vías aéreas inferiores, a los bronquios y bronquiolos, ¿sí? Sabemos que la misma hipoxia se asocia a la inhalación de humo, ¿sí? Y también esta hipoxia puede ser debida también a que hay una baja elasticidad del tórax, es decir, por quemaduras circunferenciales en el tórax, que pueden restringir, ¿sí?, la elasticidad del tórax, y van a requerir una escarotomía estos pacientes, ¿sí? O bien también, si es un paciente que se asocia con trauma torácico, entonces al asociarse con trauma torácico puede tener datos de hipoxia, entonces por inhalación, por quemaduras circunferenciales del tórax, así como el trauma torácico. En estos pacientes es importante la administración de altas cantidades de oxígeno, ya sea mascarilla con reservorio o bien ya realizar la intubación. Decíamos que otro problema de una mala ventilación es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? En estos pacientes hay que sospecharla si el lugar del accidente fue en lugares cerrados. Entonces siempre sospecharlo, la intoxicación por monóxido de carbono, si el accidente fue en un lugar
cerrado. Y entonces el monóxido de carbono va a producir la carboxihemoglobina. ¿Sí? Recordemos que el monóxido de carbono es muy afín a la hemoglobina, son 240 veces más afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono que la misma que el mismo que oxígeno. ¿Sí? Y entonces sabemos que si la intoxicación de monóxido de carbono generalmente si es menos del 20%, el paciente se encuentra asintomático. Si se encuentra entre un 20 y un 30% de intoxicación de monóxido de carbono, el paciente ya puede recibir cefalea y náuseas en forma muy importante. Si la intoxicación de monóxido de carbono es entre 30 y 40%, ¿sí? Ya empieza a haber trastornos de su sensorio y puede haber, ¿sí?, de una desorientación, es decir, una confusión. Si las concentraciones de monóxido de carbono son ya más del 40 hasta el 60%, va a provocar coma y va a ser fatal. Si es el más del 60%, va a provocar la muerte de nuestro paciente. Entonces, estas son algunas de las manifestaciones clínicas que da, ¿sí?, la presencia de la carboxihemoglobina. Entonces, es muy importante que estos pacientes, ¿sí?, reciban un tratamiento oportuno, y sabemos que el tratamiento oportuno de estos pacientes va a ser a través de la inhalación de oxígeno. Entonces, ¿cómo trato, ¿sí?, al paciente con intoxicación de monóxido de carbono? Entonces tenemos la presencia de carboxihemoglobina, que decíamos el monóxido de carbono es más afín, 240 veces más afinidad, ¿sí?, por el monóxido de carbono que al oxígeno, y entonces el monóxido de carbono desplaza al oxígeno, ¿sí?, de la hemoglobina, desviando la curvatura de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces va desplazando este oxígeno y va a dirigir la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Sabemos que el monóxido de carbono se disocia lentamente en 4 horas si lo dejamos al paciente a la intemperie, pero esto se puede reducir a 40 minutos administrándole al paciente oxígeno, ¿sí?, a través de mascarilla con reservorio, ¿sí?, al oxígeno al 100%, ¿sí?, se va a desplazar, ¿sí?, en 4 horas todo el 100% de monóxido de carbono. Entonces, recordemos que es muy importante al realizar la intubación de estos pacientes utilizar un tubo, pues, de un buen calibre. Los pacientes adultos, ¿sí?, si hablamos del tubo traqueal y que sospechamos quemaduras por inhalación, con problemas de inhalación de humo, con quemaduras de la mucosa bronquial, pues hay que poner un tubo traqueal de, por lo menos en el paciente adulto, de un calibre interno de 7.5 milímetros, y en los pacientes pediátricos un calibre interno del tubo traqueal de 4.5 milímetros, para tener una buena ventilación, para tener una salida de las secreciones por la quemadura de humo en las vías aéreas inferiores, o también a veces es necesario realizar estudios de broncoscopía, y entonces siempre sería pertinente tener un tubo de buen calibre para poder realizar la broncoscopía. En estos pacientes sospechamos intoxicación de monóxido de carbono, que sabemos que el tratamiento ideal es con oxígeno. Se pueden obtener valores de gases arteriales, entonces hay que conseguir gases arteriales, pero sí hay que tener presente que estos gases arteriales sí que miden la presión parcial arterial de oxígeno, ¿sí?, no predice confiablemente el envenenamiento por monóxido de carbono, por lo que sería ideal obtener niveles de carboxihemoglobina, pero en muchos centros hospitalarios no siempre es posible
esto, pero sabemos que con la simple administración de oxígeno al 100% nosotros ya estamos eliminando el monóxido de carbono a estos pacientes que decíamos que se va a eliminar en 40 minutos. Por lo tanto, es adecuado, ¿sí?, administrar en forma empírica oxígeno en estos pacientes que han estado en un ambiente cerrado. Estaría justificado la administración de oxígeno. Recordemos que la oximetría de pulso en estos pacientes que tienen intoxicación por monóxido de carbono no determina el envenenamiento por monóxido, ya que la oximetría de pulso no distingue entre la oxihemoglobina y de la carboxihemoglobina, no es capaz de distinguir uno de otro, y entonces un paciente que tiene intoxicación por monóxido de carbono puede tener una oximetría de pulso de 98 a 100% de saturación y no reflejar el valor real, ¿sí?, que se obtiene a través de los gases arteriales. Entonces es muy importante que efectivamente no dejarnos guiar por la oximetría de pulso para pensar que hay una buena oxigenación en mi paciente, y por lo tanto sí es importante tomar los gases arteriales. Si seguimos con asegurar la vía aérea, hay un aspecto especial, por ejemplo, que es más bien aquí estamos hablando ya de asegurar la ventilación, ¿sí? Se puede inhalar, ¿sí?, cianuros. Entonces hay pacientes que pueden tener inhalación de cianuros como producto de la combustión en lugares cerrados, y generalmente hay que sospecharla si encontramos una acidosis persistente inexplicable, ¿sí?, una acidosis metabólica, nos puede hacer pensar en inhalación por cianuros. Se ha hablado también del uso de la cámara hiperbárica, pero si estamos hablando ahorita del tratamiento inicial, lo más importante es estabilizar a nuestro paciente de acuerdo a las prioridades del ATLS, del ABC, y ya será el centro de quemados el que valorará la administración o la utilización de la cámara hiperbárica. Hay que recordar que estos productos de combustión que van allí en el humo que inhaló el paciente, lleva partículas de carbón, estos humos tóxicos. Entonces las partículas de carbón, ¿sí?, estas partículas de carbón van a provocar que se depositen en los bronquios y en los bronquiolos. Y después, al depositarse en los bronquios, van a provocar daño, van a provocar muerte de las células de la mucosa, ¿verdad? Y entonces provocando una vasodilatación, ¿sí?, una inflamación de la mucosa bronquial, y de esa forma también va a provocar obstrucción y una mala difusión del oxígeno, disminuyendo la hematosis. Entonces, estas células necróticas pueden obstruir la vía aérea, ¿sí?, junto con la disminución de la habilidad de expulsar las secreciones de la vía aérea, van a favorecer la obstrucción, y esta mala ventilación debido a una obstrucción por estas células, ¿sí?, muertas y que obstruyen los bronquios, van a favorecer lo que sería telectasias, pero alguna complicación muy frecuente de estos pacientes que los puede llevar a la muerte, que es la presencia de neumonía, ¿verdad? Y entonces hay que identificar estas alteraciones de quemaduras de la vía aérea inferior. Va a ser necesarias radiografías de tórax en nuestro paciente, y en muchas ocasiones de broncoscopía, para determinar si efectivamente existe este riesgo de quemadura de vía aérea inferior, ¿sí?, sobre todo en pacientes que tienen una extensión de superficie corporal quemada de más del 20%, ¿sí?, en pacientes de cualquier edad, o de más del 10% en pacientes menores de 10 años y en pacientes mayores de 50 años, en donde va a ser importante realizar una intubación temprana
por problemas de obstrucción de la vía aérea, pero de la vía aérea en sus zonas inferiores, la vía por abajo de la región o de la glotis. En estos pacientes va a ser importante, ¿sí?, elevar la cabeza, habiendo descartado una lesión de la columna cervical, elevación de la cabeza, ¿sí?, y del tórax, 30 grados, para disminuir el edema del cuello y permitir una buena permeabilidad de la vía aérea superior, ¿sí? Entonces, la quemadura de espesor total, hay que recordar casos especiales en donde existe una quemadura total, profunda, ¿sí?, ya sea de la pared anterior o lateral del tórax, ¿sí? Estas quemaduras profundas, espesor total, pueden provocar una restricción severa de la movilidad de la pared torácica, ¿sí?, sin necesidad de ser circunferenciales. No se diga también las circunferenciales. Entonces, aunque no sea circunferencial, con que sea de la pared anterior lateral del tórax, que restringe la movilidad del tórax, va a ser necesaria una escarotomía, que generalmente la escarotomía en estos casos va a ser necesaria, ¿sí? Generalmente se presenta esta necesidad después de 6 horas después del evento de la quemadura de nuestros pacientes. Bien, entonces ya de esa forma vamos valorando de los factores importantes para mantener vivo a nuestros pacientes, que era detener la hemorragia, la quemadura, perdón, hacer una vía aérea, una ventilación adecuada. Pasaríamos ahora a la circulación, ¿sí?, con la reposición de líquidos de nuestros pacientes. Entonces seguimos analizando al paciente quemado en su tratamiento inicial. Decíamos que una medida importante sería el manejo de la circulación con la reposición de líquidos a través de una vía intravenosa. Entonces, manejo de la circulación. Entonces, vamos a observar que muchas veces la evaluación del volumen circulante, de sangre circulante en estos pacientes, es difícil en quemaduras severas, ¿sí? Además de que pueden tener asociado otras lesiones, ¿sí?, como sería un choque hemorrágico por trauma. Entonces, hay que recordar que puede haber en estos pacientes lesiones asociadas, principalmente de un trauma que está provocando un choque de tipo hemorrágico. Y sabemos que estos pacientes pueden tener un choque por pérdida de líquidos a través de las quemaduras. Entonces, la reanimación en estos pacientes requiere reemplazar pérdidas continuas de fuga que existen, ¿sí?, a nivel capilar. Entonces, ahí, aparte de que puede haber lesiones asociadas por trauma con un choque hemorrágico, lo más común en estos pacientes, si no tienen lesiones asociadas por trauma, o sea, con choque hemorrágico, sabemos que estos pacientes van a tener fugas continuas de líquido, ¿sí?, a nivel capilar, debido a las quemaduras, ¿sí?, que existen de la piel, con un proceso de inflamación muy importante. Todos los pacientes con quemaduras van a cursar con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y entonces, en estos pacientes va a ser importante canalizar 2 venas periféricas. Entonces, canalizar 2 venas. Sabemos que las venas más preferidas son las de los miembros superiores, ¿verdad? En los niños se puede usar miembros inferiores, las venas afenas, pero en los adultos no se debe usar miembros inferiores por posibilidad de una trombosis o una tromboflebitis. Lo ideal sería con catéter corto y grueso, ¿sí?, por lo menos de un calibre 18, ¿sí?, y que en ocasiones
por la extensión de la quemadura, puede ser que estén quemadas las extremidades superiores y entonces se puede canalizar aún así en piel quemada, teniendo en cuenta que se puede presentar el edema y este edema puede provocar que se descanalice el paciente, y entonces cuando hay que valorar la colocación de un catéter más largo si se está colocando, ¿sí?, en piel quemada. Otras vías alternas sería una vía intraósea, sobre todo en pacientes pediátricos, aunque también se puede usar en pacientes adultos, o una vía intravenosa central, ¿sí?, la vena yugular, la subclavia o la femoral. En estos pacientes a veces es difícil medir la presión sanguínea, ¿sí?, y muchas veces poco fidedigna, ¿sí?, pero un dato importante, una maniobra importante es colocar un catéter vesical, que va a ser el parámetro más importante para ver si estamos reanimando adecuadamente con la sustitución de líquidos a nuestro paciente, y este catéter vesical va a ser muy importante para medir el gasto urinario horario de estos pacientes, que ya veremos cuáles son los parámetros que se deben considerar para ir valorando la respuesta del paciente al reemplazo de líquidos. Hay que tener presente que este gasto urinario se puede ver afectado, ¿sí?, cuando se presenta diuresis osmótica, por ejemplo en un paciente que tiene glucosuria. Puede ser que esta glucosuria incremente el gasto urinario, a pesar de que el paciente todavía tiene datos de perfusión generalizada, está en un estado de choque. O bien si se administran, por ejemplo, diuréticos osmóticos como el manitol, pueden darnos datos falsos del gasto urinario, ¿sí?, como un marcador fidedigno de perfusión. Si hablamos de lo que sería la reanimación de líquidos, esta reanimación de líquidos se inicia generalmente con 2 mililitros, ¿sí?, de solución tibia de Ringer lactato, estas soluciones isotónicas, y se van a administrar 2 mililitros de Ringer lactato tibio, ¿sí?, por kilogramo de peso del paciente, ¿sí?, y por el porcentaje de superficie corporal quemada, ¿sí?, para quemaduras de segundo y tercer grado. Generalmente esta cantidad de líquido que vamos a administrar en nuestro paciente, ¿sí?, una mitad se va a administrar, ¿sí?, las primeras 8, tras una mitad del total se va a administrar en las primeras 8 horas, contando a partir de la lesión de quemadura. Entonces quiere decir que si el paciente llega 1 hora después de la lesión de quemadura, quiere decir que esta mitad total la voy a administrar en 7 horas, que es el tiempo en que llegó mi paciente 1 hora después de la lesión de quemadura. Entonces, como un ejemplo, podemos poner un paciente quemado que presenta un peso de 70 kilogramos y que tiene un 80% de superficie corporal quemada. Entonces decíamos que va a ser la reanimación de líquidos va a ser de 2 mililitros de solución de Ringer lactato tibia por kilogramo de peso. Entonces sería 2 mililitros por el peso, que son 70 kilogramos, y que le vamos a multiplicar por el porcentaje de superficie corporal quemada, que en este paciente que estamos dando un ejemplo es del 80%. Esto nos da, ¿sí?, una cantidad de 11 litros con 200 mililitros en total, que sería el parámetro para sustituir los líquidos en 24 horas. Y sabemos que la mitad del volumen, ¿sí?, que serían los 5.600 mililitros, lo vamos a administrar en las primeras 8 horas, tomando desde la lesión de quemadura. Como decíamos, si el paciente llega, por ejemplo, 2 horas después del evento, quiere decir
que estos 5.600 mililitros los vamos a pasar en las 6 horas. Y entonces, esto, por ejemplo, en este paciente, si llega inmediatamente después de la lesión por quemadura, llega a nuestro hospital y le vamos a administrar 5.600 mililitros en las primeras 8 horas, pues vamos a poner una velocidad de infusión de líquidos en este paciente, pues sería desde 700 mililitros, que esta infusión por hora puede incrementarse si el tiempo se acorta, si el paciente llegó después de 1 o 2 horas o más después de la lesión de quemadura. La segunda mitad del total de líquidos los vamos a administrar en las siguientes 16 horas, que serían los otros 5.600 mililitros, ¿sí? Esta fórmula establece un objetivo inicial de infusión. Entonces, para una inicial de infusión, ¿sí? Por lo que la cantidad de líquido debe ser ajustada generalmente a la diuresis. Entonces, dependiendo de la diuresis que tenga nuestra paciente, que ya le pusimos su catéter vesical, va a ser la continuidad de la administración de los líquidos. Si hablamos de la diuresis, que es el parámetro más fidedigno para el reemplazo de líquidos, en los pacientes adultos, ¿sí?, debe ser de más o menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora en estos pacientes, ¿sí?, para adultos. Y en pacientes pediátricos, en niños, por lo menos debe ser de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, ¿sí? Y hay que tener presente, ¿sí?, esto sobre todo para niños que pesan menores de 30 kilos, ¿sí? Se requiere esta diuresis horaria, ¿sí? Y pues en adultos se sugiere que se mantenga una diuresis entre 30, por lo menos, independientemente del peso, de 30 a 50 mililitros, ¿sí?, por hora, para minimizar el riesgo de una sobrereanimación. Entonces, muchas veces, independientemente del peso, por unos 30 a 50 mililitros por hora, para evitar una sobrereanimación de líquidos, ¿sí? Y entonces el grado de infusión, ¿sí?, muchas veces va a estar dado por la profundidad y la extensión de la quemadura. Entonces vamos a ir teniendo que ir tomando varios parámetros. También hay que considerar que esta infusión es mayor cuando existe asociado quemadura o lesión por inhalación. Entonces estos pacientes van a requerir mayor administración de reanimación de líquidos, ¿sí? Entonces hay que tener presente que si la reanimación inicial de líquidos no es suficiente para lograr un gasto urinario mínimo en el adulto de 30 a 50 mililitros por hora, en niños de 1 mililitro por kilogramo por hora, ¿sí?, niños menores de 30 kilos, entonces lo que hay que hacer es incrementar la administración de líquidos, ¿sí? Se recomienda que en los pacientes pediátricos, ¿sí?, esta reanimación de líquidos, un paciente pediátrico que es un paciente, ¿sí?, que requiere cuidados especiales, esta fórmula de 2 mililitros, ¿sí?, por kilogramo de peso se recomienda que sea a 3 mililitros por kilogramo de peso. 3 mililitros, ¿sí?, sobre kilogramo de peso, ¿sí?, por porcentaje de superficie corporal quemada. Esto es debido a que presentan una mayor superficie corporal los niños, pero con un volumen intravascular menor, ¿sí? Entonces hay que recordar que también en estos niños menores de 30 kilogramos, ¿sí?, para evitar una disminución de la perfusión de líquidos, junto con estos 3 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal, debemos dar líquidos de mantenimiento. Entonces, dar líquidos de
mantenimiento en estos niños, y estos líquidos de mantenimiento deben tener, para evitar hipoglicemia dextrosa al 5%, asociado con Ringer, lactato, además de los líquidos de reanimación que decíamos a 3 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Pero generalmente en estos niños, estos líquidos de mantenimiento usamos la fórmula de verdad que son 4 mililitros por los primeros 10 kilos que pese ese niño. Estamos hablando de niños menores de 30 kilogramos. Después 2 mililitros, ¿sí?, por los segundos 10 kilos. Y después 1 mililitro por, ¿sí?, los terceros 10 kilos. Entonces vamos a suponer que si es un niño que pesa 26 kilos, ¿verdad? Entonces vamos a dar los primeros 10 kilos, 4 mililitros. Entonces 4 por 10 son 40 mililitros, más los siguientes 10 kilos, que serían de 11 a 20 kilos, 2 mililitros, que serían 20, más 1 mililitro por los terceros kilos, que serían de 21 a 30, entonces serían más 6 mililitros. Y eso nos daría una administración de 66 mililitros por hora, ¿sí?, de líquidos de mantenimiento, teniendo presente que sería de 2 de solución dextrosa, 2 partes de dextrosa 5% y una parte de solución fisiológica o solución Ringer, lactato por hora de la administración de líquidos de mantenimiento conteniendo dextrosa más Ringer lactato, ¿verdad? 2 partes de dextrosa y una parte de Ringer lactato en relación a estos 66 mililitros por hora, ¿verdad? Entonces, tener presente que en este manejo de la circulación los pacientes pediátricos requieren un tratamiento muy especial. Recordemos que si el paciente que estamos nosotros sustituyendo líquidos, si hay una disminución del volumen de reanimación, lo que va a suceder es que el paciente va a tener una hipoperfusión y lesión de órganos vitales. Entonces no vamos a tratar adecuadamente el estado de choque, que es esta hipoperfusión generalizada, y puede provocar lesión de órganos, sí, vitales. Y en cambio, un incremento de volumen de reanimación lo que va a provocar es un aumento del edema, ¿sí?, y puede provocar síndromes compartimentales, ¿sí?, del abdomen y de extremidades. Entonces, sí, cuidar muy bien una reanimación con los líquidos, ¿sí? Ahora, sabemos que dentro del tratamiento inicial, uno de los primeros datos de hipoxia del paciente quemado, ¿sí?, son las arritmias cardíacas. Entonces es muy importante en estos pacientes hacer un monitoreo, ¿sí?, electrocardiográfico para descartar los primeros datos de hipoxia, como serían las arritmias cardíacas, y también, ¿sí?, las alteraciones de electrolitos o también de los equilibrios ácido básico, ¿sí? Entonces, las arritmias cardíacas pueden ser debidas a la hipoxia o también pueden ser debidas a trastornos de electrolitos y trastornos del ácido, de las alteraciones del equilibrio ácido básico, ¿verdad? Si seguimos estudiando a nuestro paciente quemado, y decíamos en el tratamiento inicial, vamos a hacer una evaluación completa de nuestro paciente. Entonces, esta evaluación del paciente va a abarcar varios aspectos, ¿sí? Uno sería la historia del
pacientes. Recordemos que existe una mnemotecnia, ¿verdad? Amplia, ¿verdad? Que es si hay antecedentes de alergias, si el paciente tomaba medicamentos, si hipertensivos, hipoglucemiantes, si tiene patologías previas, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los últimos alimentos, porque posiblemente sean pacientes que requieran cirugías, y tener información sobre el ambiente, de cómo se presentó el evento, si fue en un ámbito cerrado, las lesiones de quemadura, ¿sí? Entonces, en esta historia pues, se deben tener presente si existen lesiones asociadas, ya decíamos, lesiones asociadas sobre todo por trauma, si el paciente estuvo en un lugar donde hubo un incendio y hubo explosiones, que intentó escapar, ¿verdad? Hay que tener presente en la historia el tiempo que lleva la quemadura. Ya veíamos que era muy importante, sobre todo para la administración de líquidos dentro de las primeras 8 horas después del evento de la quemadura. Decíamos, y son lesiones en lugares cerrados, ¿verdad? Tener presente que puede tener quemaduras por inhalación. Sí, existen, decíamos, enfermedades preexistentes. Hay que tener presente también la inmunización contra el tétanos en estos pacientes, porque tienen alto riesgo por exposición de pérdida de la piel y en ambientes contaminados, ¿sí? Y tener presente si quiso cometer un suicidio, y también tener presente el abuso, tanto en niños como en adultos, generalmente en adultos mayores. Si seguimos con la evaluación de nuestro paciente, también se tiene que evaluar el área de la superficie corporal. Entonces vamos a valorar el área de superficie corporal. Y entonces a través de la evaluación de la área de superficie corporal, vamos a valorar el porcentaje de superficie corporal quemada, y una regla rápida a utilizar es la regla de los 9 para ir valorando y determinar la extensión de la quemadura. Aquí ya en muchos centros sí se usa, sí, lo que sería la escala de Lahn-Brauer, ¿verdad? Que es muy utilizada también en los centros de quemados, ¿verdad? Y donde se hace este esquema de Lahn-Brauer, pues es más exacta que la regla de los 9. Pero esta regla de los 9 sigue siendo utilizada en servicios de urgencias, no en centros de quemados, ¿verdad? En donde habla de la anatomía del paciente adulto, ¿verdad? Del paciente adulto, ¿sí? Que no tiene una cabeza voluminosa como el paciente pediátrico, ¿verdad? En donde en el paciente adulto la cabeza por delante va a ser el 4.5%, ¿sí? Y por atrás va a ser el otro 4.5%, ¿verdad? Entonces aquí sería parte anterior y parte posterior. Es decir, que nos da un total de 9% de la cabeza. Por otro lado tenemos del tronco en la porción anterior, ¿sí? Va a ser un múltiplo de 9, que es el 18% en la cara anterior, y en el dorso también va a ser el 18%. Si hablamos de las extremidades superiores, ¿sí? Tanto en la porción anterior como en la porción posterior va a ser del 4.5%, ¿verdad? Tanto posterior como anterior, es decir, igual que la cabeza. Entonces yo me imagino que el adulto coloca sus manos en la cabeza para acordarme que tanto en cabeza como en manos, de los brazos miembros superiores del 4.5%. Mientras que en miembros inferiores, ¿sí? Va a ser el número base, que es el 9%, tanto en la región posterior como en la región anterior, del 9%, nos da un total de 18 si fuera en una quemadura a nivel circunferencial de todo el miembro inferior.
y de los genitales, que va a ser el 1%. ¿Sí? Entonces, número base, miembros inferiores, la base del cuerpo, 9%. El adulto se pone sus manos en la cabeza y es el 4.5% anterior y el 4.5% posterior en miembros superiores y en la cabeza. Recordar que si son quemaduras muy irregulares, se debe de considerar el tamaño de un palmo del paciente, desde la muñeca hasta la punta de los dedos, sería el palmo, sería un 1%. En los pacientes pediátricos, recordemos que la anatomía del paciente pediátrico es distinta, ¿verdad? Entonces, el paciente pediátrico generalmente tiene una cabeza más voluminosa, ¿verdad? El paciente pediátrico, y entonces tanto por delante como por atrás va a ser el doble que del adulto, es decir, sería de 9%, pero entonces sería por delante 9% y por atrás también sería 9%. El tronco en su porción anterior, el niño, va a ser igual que el adulto, que sería el 18%, pero la anatomía del niño en la porción posterior, su espaldita, se dice que los niños tienen mala suerte en la espalda, entonces tiene el 13%. En sus extremidades superiores, el niño va a tener igual que el adulto, es decir, tanto por delante como por atrás, la mitad de 9, que sería 4.5%, también en la porción posterior de sus miembros superiores el 4.5%. Entonces el bebé no pone sus manos en su cabeza, sino pone las manos en la cabeza del adulto, porque es lo mismo que 4.5 de la cabeza del adulto en las extremidades que superiores. Debido a la anatomía del niño, aquí separamos la región glútea, y entonces yo sé que a 13%, que es la espalda del niño, le falta 5 para llegar al 18, que sería la porción posterior del adulto, y entonces por cada región glútea le damos un 2.5%, que me daría el 5% más 13 sería el 18% total de la porción posterior del cuerpecito del bebé. Y en los miembros inferiores se dice que los niños tienen buena suerte en los miembros inferiores, y sabemos que el número de la buena suerte es el 7, entonces sería un 7% en la porción anterior y también un 7% en la porción posterior. Entonces, esta regla de los 9 nos permite hacer una cuantificación rápida para determinar la extensión de la quemadura y de esa forma calcular, decíamos, la reanimación de la administración de líquidos, que decíamos que iba a ser de empezar con 2 mililitros de ringe lactato por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada, y en los niños iniciar con 3 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Ya vemos que en los pacientes con quemaduras por electricidad se inicia con 4 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada, por el riesgo de una insuficiencia renal aguda, por la mioglobinuria secundaria a la radiomiólisis que se presenta del músculo en pacientes con quemaduras por electricidad, ¿sí? Ya, bueno, pues, si en los centros de quemado se puede usar, decíamos, la escama de Lund-Brauer, ¿verdad? En donde, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Si es de 1 a 4 años, 5 a 9, 10 a 15, adulto, ¿sí? La cabeza va siendo de mayor porcentaje, los niños pequeños de 1 año, por ejemplo, menos de 1 año, la cabeza nos da hasta un 19%, de 1 a 4 años del 17%, ¿verdad? En 5 a 9 años 13%, de 10 a 15 años 10%, y ya en niños arriba de 15 años pues ya es igual que el adulto. Entonces esto sería en centros de quemado donde se utiliza mucho este esquema de Lund-Brauer, pero si queremos rápidamente sería a través de la regla de los 9. Ahora, otro dato importante que debemos hacer de evaluación del paciente sería la profundidad de la quemadura. Ya decíamos, factores de pronóstico era edad avanzada, extensión de la quemadura y también profundidad de la
quemadura como otro factor pronóstico, ¿sí? Entonces sabemos que la profundidad de la quemadura pueden ser quemaduras superficiales. Esas quemaduras superficiales generalmente son quemaduras de primer grado, ¿verdad? Son las quemaduras por solares, donde nada más hay un eritema, hay un dolor, sin ampollas, por lo tanto estas no requieren un tratamiento especial y no vamos a tratarlas. Pero tenemos ya las quemaduras que sí son importantes, que hablamos las de espesor parcial contra las de espesor total. Entonces, estas de espesor parcial, ¿sí?, tenemos que se clasifican en superficial y en profunda. Estas únicamente van a abarcar las capas de la piel, la epidermis y la dermis, ¿sí? La superficial, espesor parcial superficial, generalmente abarca la epidermis, y estas superficiales, que nada más abarcan la epidermis, ¿sí?, son húmedas. Entonces, si hablamos de las superficiales, son, ¿sí?, de espesor parcial superficiales, son húmedas, ¿sí?, y lloran, dicen, entonces son dolorosas. Entonces, lloran, por eso son húmedas, lloran porque son dolorosas. Van a presentar seguramente flictenas o ampollas, ¿ya? Son de un color rosado, son rosadas, y generalmente, sí, estas, sí, son homogéneas y empalidecen al tocarlas. Entonces palidecen al tocarlas. Entonces, estas nada más abarcan realmente la epidermis, ¿sí? Pero tenemos las profundas. Ya las profundas van a abarcar parte de la dermis, y entonces estas profundas, ¿sí?, ya están más secas, ya no son tan húmedas, son más secas, ya son menos dolorosas, porque al estarse abarcando lo que sería la dermis, y sabemos que aquí en la dermis se encuentran capilares y se encuentran receptores nerviosos, entonces ya al lesionarse parte de los receptores nerviosas, estas son menos dolorosas, a diferencia de las superficiales, que abarcan solamente capas de la epidermis y por eso son muy dolorosas. Generalmente también siguen siendo rosadas, ya un poquito más oscuras, que son rojizas, o ya no son tan homogéneas, son moteadas, y estas no palidecen al tocarlas, no palidecen al tocarlas, ¿sí? Y por último tendríamos las de espesor total o de tercer grado. Las de segundo grado serían las de espesor parcial. Estas de espesor total, ¿sí?, ya abarcan, ¿sí?, epidermis, toda la dermis, y pueden abarcar el tejido subcutáneo, músculo, ¿sí?, hasta tendones, huesos, ¿sí? Y entonces estas tienen un aspecto, son totalmente secas, tienen un aspecto de cuero. La piel está muchas veces translúcida, como tiene el aspecto de cera. No duelen, son insensibles, ¿sí?, al dolor, y se encuentran, decíamos, secas. Y no empalidecen a la compresión, ¿verdad? Entonces, muy importante tener presente, ¿sí?, la profundidad de la quemadura y poderlas clasificar en primero, segundo o tercer grado, o superficiales, espesor parcial, superficial y profunda, y las de espesor total. Hay unos que hablan de cuarto grado, que son las que abarcan músculo y hueso, ¿sí? Dentro de la evaluación de nuestro paciente, es importante en la revisión secundaria, ya cuando mi paciente está estabilizado, ¿sí?, y junto con los anexos de la revisión secundaria. Entonces hay que hacer una buena documentación, ¿sí?, del paciente. Entonces la famosa hoja de flujo, ¿verdad?, en donde se van a ir estableciendo los datos de las constantes vitales de nuestro paciente, el grado de profundidad de la lesión, la extensión, el tratamiento con la cantidad de líquidos, ¿sí? Y por otro lado también, pues, estudios, ¿verdad? Hay que
equipar y cruzar a nuestros pacientes, ¿verdad? Y gases arteriales, glucemia, un hemograma completo, ¿verdad? Electrólitos, una prueba de embarazo en mujeres en edad fértil y radiografía de tórax en pacientes, sobre todo en los pacientes intubados o en la sospecha de quemadura por inhalación, ¿sí? Se debe realizar la radiografía, ¿sí? Y hay que valorar la circulación periférica, sobre todo en quemaduras circunferenciales. Entonces recordemos que las quemaduras circunferenciales nos pueden dar un síndrome compartimental. Que los primeros datos que das es un dolor exagerado, un dolor a la extensión de la porción distal de las extremidades, de la mano, del pie, y trastornos sensitivos, ¿verdad? Y entonces, debido a la disminución de elasticidad de la piel y el edema, ¿sí? Con un aumento de la presión tisular de más de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Que son secundarios a la necrosis muscular, entonces en estos pacientes va a ser necesario hacer fasciotomías, sobre todo en pacientes con quemaduras por electricidad, o escarotomía, que decíamos que generalmente no son necesarias dentro de las primeras 6 horas. Estos pacientes hay que colocar sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración en pacientes con distensión abdominal, ¿verdad? Sobre todo antes del traslado. Se pueden dar analgésicos, no se recomiendan antibióticos, ¿sí? Y también, ¿sí?, valorar el esquema antitetánico de nuestro paciente. Por último, tendríamos circunstancias, algunas lesiones específicas, ¿no? Lesiones específicas por quemaduras, ya no por llamas o por escaldadura, sino, por ejemplo, hablaríamos de las quemaduras por químicos, las quemaduras químicas. Y entonces pueden ser por ácidos, o pueden ser por, ¿sí?, álcalis, o derivados del petróleo. ¿Sí? Los ácidos van a provocar una necrosis por coagulación del tejido, y esta coagulación del tejido no permite una buena penetración, entonces no penetran profundamente. En cambio, los álcalis, ¿sí?, penetran más porque provocan no una coagulación de los tejidos, sino provocan una licuefacción de los tejidos, entonces son, sí, más penetrantes, van a poder decir que son más graves, ¿sí? Ya decíamos que antes de hacer un lavado de estos pacientes con agua corriente tibia, hay que hacer un cepillado para retirar el polvo, ¿sí? Y hay que, posteriormente del cepillado, hay que realizar un lavado, ¿sí?, con agua tibia durante 20 a 30 minutos. Debe ser todavía hasta mayor cuando es por álcalis, por su gran penetración, ¿sí? En los ojos se considera una irrigación hasta por 8 horas. Por otro lado, de lesiones específicas tenemos quemaduras por electricidad. Entonces, estas quemaduras por electricidad, ¿sí?, la corriente es transmitida por el cuerpo, y el calor genera una lesión térmica. Entonces hay una lesión térmica en donde la piel se ve sana, pero se provoca, ¿sí?, una necrosis muscular muy importante. Y con una piel íntegra, ¿sí?, entonces se puede provocar una, ¿sí?, decíamos, una rhabdomiólisis, con la liberación de mioglobina, y al filtrarse en la orina, la mioglobinuria puede provocar insuficiencia renal aguda, una falla renal aguda. Aparte de necrosis muscular, puede haber lesión nerviosa, y puede haber también,
trombosis de vasos. Entonces, un paciente que tenga quemadura de la extremidad superior y tiene empuñada su mano, me habla de una contractura muscular importante, seguramente va a requerir una fasciotomía. Entonces, ese paciente que tiene una quemadura, una lesión pequeña en la mano, ¿verdad? Y que hay contractura, me está hablando de un empuñamiento de la mano, está hablando de una contractura. Recordemos que la descarga eléctrica provoca una contractura muscular muy violenta y puede provocar hasta fracturas, como puede ser fracturas de la columna vertebral, desgarros musculares, ¿verdad? Pero también estas quemaduras por electricidad, ¿sí?, pueden provocar arritmias, ¿sí? Y estas arritmias pueden provocar la muerte, ¿sí?, por paro cardíaco, ¿verdad? Y ya decíamos que la rhabdomiólisis, generalmente esta rhabdomiólisis nos da una orina oscura, ¿verdad? Una orina, ¿sí?, rojo oscura, ¿sí? Y aquí se recomienda entonces la administración de 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje, ¿sí?, de superficie corporal quemada. Entonces aquí sí, altas cantidades, ¿sí? Y se busca en adultos tener una diuresis horaria de 100 mililitros por hora, ¿sí? Y en niños de 1 a 1.5 mililitros, ¿sí?, por hora, ¿sí?, por kilogramo de peso en niños menores de 30 kilogramos. Entonces hay que incrementar la cantidad de administración de líquidos hasta que se obtenga una orina más clara. Y la administración de bicarbonato y la administración de manitol generalmente tiene que ser valorada en un centro de trauma, ya que la alcalinización de la orina puede favorecer la eliminación de la mioglobinuria, ¿sí? Otras serían las quemaduras por alquitrán. Entonces estos asfalto caliente que puede alcanzar hasta 232 grados Celsius, ¿sí?, tiene una alta adherencia, una infiltración a la ropa. Hay que enfriar rápidamente, ¿sí?, el alquitrán para evitar mayor daño, retirar el alquitrán, y algunos han recomendado el uso de aceite mineral para poder quitar este alquitrán y disolver el alquitrán. Y por último, tendríamos lo que son los criterios de traslado a un centro de quemados de estos pacientes. Entonces, quemaduras ¿sí?, de espesor parcial, que sean de más del 10% de superficie corporal quemada, ¿sí? Quemaduras de localización especial, muy invalidantes, serían quemaduras en manos, ¿sí?, en cara, en los pies, ¿verdad?, o quemaduras en genitales, periné, o en grandes articulaciones, que pueden provocar discapacidades muy importantes. Entonces, en manos, ¿sí?, cara, pies, genitales, periné, y en grandes articulaciones van a requerirse a un centro trasladarse a un centro de quemados. O quemaduras de tercer grado o de espesor total, ¿sí?, tercer grado, en cualquier grupo etario, en cualquier edad, deben ser trasladados a un centro de quemados. Las quemaduras por electricidad también deben ser trasladadas al centro de quemados, incluyendo lesiones por relámpagos, así también como quemaduras por químicos deben ser trasladadas a un centro de quemados. También los pacientes que tienen lesiones por inhalación deben ser trasladados. Ya tenemos pacientes que tienen enfermedades coexistentes, que hacen más complejo su tratamiento, pacientes con falla renal, diabetes, o pacientes con trauma. Recordemos que pacientes que tienen osteotrauma tiene prioridad del trauma, deben trasladarse a un centro de trauma.
Y también edades vulnerables en niños, ancianos, ¿verdad? En niños donde no existe el personal calificado para tratar niños, deben ser trasladados, ¿sí?, a un centro de quemados.